Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy y el tema que te propongo para este día es el tema de la toma de decisiones. ¿Cómo te fue con la toma de decisiones durante este año 2023? Cuando hablamos de la toma de decisiones suele ser un tema complejo revisarlo porque solemos tener ya un estilo muy hecho para tomar nuestras decisiones. Todos tenemos una serie de patrones desde los cuales hacemos nuestras grandes elecciones, pero también esas decisiones sencillas de todos los días. La invitación del día de hoy es que podamos revisar un poco cómo te fue con las decisiones importantes que tomaste durante el año, pero también con esas decisiones que sueles hacer día con día y que tal vez ya por convertirse en hábitos poco reparas en ellas. ¿Cómo podemos empezar a revisar este tema? Una clave que te propongo es comenzar a poder identificar cuáles fueron los resultados que obtuviste. Es decir, cómo te encuentras en este momento y a partir de eso podemos empezar a aclarar qué tan buenas o no fueron esas decisiones que tomaste durante el 2023. Pero ¿cómo saber con más claridad qué tan buenas fueron o qué tan desfavorables fueron? De una manera muy práctica, podemos decir que revisando los resultados que tienes ahora. ¿Cómo estás en este momento a diferencia de hace un año, por ejemplo? ¿Te encuentras mejor a nivel de salud, a nivel de bienestar, a nivel de satisfacción? ¿Cómo te encuentras en general en tu vida a diferencia de hace un año? Esa sería como una primera pauta para empezar a revisar por dónde anda este tema de la toma de decisiones en tu experiencia durante el 2023. ¿Podrías decir que estás mejor de lo que estabas hace un año? ¿O en ciertas áreas hubo mejoras y en otras tal vez no te encuentras en una posición que te tenga muy satisfecha, muy satisfecho? Entonces, por ahí podríamos comenzar a revisar esta parte de cómo te fue con tu toma de decisiones. En el video anterior, el video que compartíamos en la sesión de esta misma semana, hablaba acerca de los retos, los desafíos y las crisis que pudimos haber vivido durante el 2023. Y aquí encontramos una relación importante con el tema de la toma de decisiones. Y tiene que ver con que puede ser que cierto estilo que tienes para tomar decisiones pueda ser un detonante de momentos difíciles, dolorosos y crisis que viviste durante el año. Ahí estaría otro dato importante. ¿Qué tanto la manera en la que estás decidiendo o desde dónde decides o las motivaciones con las cuales tomas tus decisiones luego te llevan a vivir momentos complicados, incluso momentos dolorosos? Entonces ahí tenemos una relación importante que te puede dar como mucha pista de si hay algo que convendría ajustar o revisar para tu próximo año. Pero también puedes encontrar que tal vez buenas decisiones que has aprendido a tomar te llevan justo a transitar de una mejor manera estos momentos de crisis y estos momentos desafiantes. Entonces ahí también tienes algo muy importante para reconocer, porque eso convendría seguirlo fortaleciendo. Si esas decisiones, la manera en la que tú eliges ciertas cosas o eliges salir adelante frente a ciertas circunstancias, te ayuda a transitar, a superar esos momentos, ojo, no evadiendo, sino realmente transitándolos y saliendo muy bien librado de esas circunstancias. Bueno, ahí tienes como un muy buen recurso que has aprendido
tú ya adquirir y que conviene seguirlo fortaleciendo, seguirlo afinando para cuando se presenten nuevos momentos desafiantes o nuevos momentos de reto. Pero ahora quiero detenerme en que reflexionemos un poco sobre qué es lo que hace una decisión, una buena decisión. ¿Cómo podemos identificar o procurar las buenas decisiones? En mi experiencia, lo que te puedo decir es que cuando esas decisiones se acercan más a lo que dicta tu guía interna, ¿sí? Cuando estas decisiones están más orientadas por lo que es, lo que dice, lo que percibes de la voz de tu alma, ahí nos encontramos en el terreno de las buenas decisiones. Ojo, cuando seguimos esta guía interna, no siempre va a significar una gratificación inmediata o no siempre va a resultar una consecuencia sumamente favorable inmediatamente posterior a que tomamos la decisión, pero sí puede garantizarse que será un buen resultado a largo plazo, de una manera más permanente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo de qué sirve tomar decisiones siguiendo esta guía interna cuando inmediatamente tal vez no surjan como consecuencias muy favorables, ¿no? Ahí podría parecer algo contraproducente. ¿Cuál es la diferencia importante? Que cuando tomamos decisiones desde aquí, mi estado interno es un estado de mayor certeza, de mayor seguridad, de mayor confianza, y eso me permite afrontar las posibles consecuencias inmediatas que no sean tan favorables. Es decir, me siento más fuerte, me siento más alineado y por consecuencia le puedo hacer frente a lo que pudiera ser incluso hostil o adverso. Porque cuando tomamos decisiones muy alineados desde nuestra guía interna, puede pasar algo, que es que encontremos ciertas reacciones adversas en nuestro contexto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y esto puede chocar con algunas posturas, con algunas opiniones, con algunas relaciones. Y eso puede generar cierta duda. Pero cuando yo tomé esta decisión muy convencido y muy claro de que lo que me está motivando es una certeza muy interna que viene desde el alma, entonces me siento en las mejores condiciones para hacerle frente a lo que venga, ¿sí? Por eso hablo de que ahí está un terreno de buenas decisiones, entendiendo lo bueno como un bien que me va a ayudar a crecer, como un bien a más largo plazo, como aquello que realmente responde a necesidades y deseos muy profundos y muy genuinos. Entonces, ahí tenemos una clave muy certera para las buenas decisiones. Estas decisiones que tomamos en un estado de alineación, de mucha congruencia, con nuestra guía interna, son decisiones también que nos llevan a ser muy leales a nosotros mismos. Y eso de por sí ya es algo bueno, hablando de una decisión, ¿sí? Porque no siempre es fácil lograr esto. No siempre es muy probable que actuemos desde este terreno donde realmente yo estoy en mucha sintonía conmigo mismo. Frecuentemente cuando estamos desconectados de nosotros mismos, cuando seguimos muy atorados en ciertas heridas, en ciertos patrones limitantes, tanto mentales como emocionales, solemos tomar muchas decisiones que nos hacen ser desleales a nosotros mismos, que nos hacen incluso pasar por encima de nosotros mismos. Entonces, cuando yo tomo decisiones desde la escucha de mi guía interna, hay una garantía de que estoy siendo leal a mí mismo y eso, por supuesto, trae muy buenas consecuencias.
Y bueno, habrá quien pueda decirme, pues eso como que no es muy sencillo, ¿no? O sea, se escucha muy fácil, pero en realidad no lo es. Ciertamente no, porque requiere que hagamos un caminito, requiere que hagamos un proceso de aprender a escucharnos, de aprender a conocernos, de aprender a desarrollar esta capacidad de reconocer realmente qué es lo que necesito. Cuando nos vivimos muy hacia afuera, cuando nos vivimos muy condicionados por lo que pasa afuera o por las expectativas de los demás o queriendo cumplir estas expectativas o solamente reaccionando a lo que pasa, es muy complicado que podamos escuchar y contactar con esta guía interna. Por eso necesitamos hacer un camino de autoconocimiento. Finalmente, solo podemos ser leales a nosotros mismos cuando desarrollamos una relación con nosotros mismos. Así como en cualquier relación interpersonal, yo aprendo a ser leal a una persona conforme el vínculo se va fortaleciendo, conforme nos vamos conociendo y nos vamos acercando. De igual manera, si yo no me conozco, yo no tengo una relación estrecha conmigo mismo, poco sentido va a tener para mí serme leal o no. Y entonces por eso es muy fácil que pasemos sobre nosotros mismos, que no nos respetemos, que nos invalidemos y que más bien cedamos a las expectativas y a las demandas que hay fuera y que hay hacia nosotros. Entonces, ahí está una clave que quiero proponerte que a mí me parece fundamental en esto la toma de decisiones y es poder tomar decisiones desde tu guía interna y aprender a reconocerla para fortalecer este sentido de lealtad contigo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tomo decisiones desde ahí? Y eso te lo propongo como otra pista para esta revisión de año. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que yo no tomo decisiones siendo leal a mí misma o a mí mismo? Bueno, esto da señales muy, muy claras, ¿sí? Empezando por nuestro cuerpo. Cuando yo no estoy siendo leal a mí misma o a mí mismo, mi cuerpo habla. ¿Sí? Mi estado de salud se afecta porque hay una ruptura, hay una discordancia y entonces inmediatamente hay señales a nivel físico, hay malestares en términos de salud y también se afecta muy, muy claramente mi paz mental y mi paz emocional. Esas son señales muy, muy evidentes de que yo no me estoy siendo leal en algo que estoy haciendo y más cuando se vuelve muy recurrente, cuando ya se volvió para mí un patrón, un hábito, ¿sí? De comportamiento, de deslealtad y eso genera una constante ruptura y falta de sintonía que hace daño, ¿sí? Y mi cuerpo lo refleja, ¿sí? Ese malestar, esa manera de invalidarme, de no estarme viendo, de no estarme escuchando, es lo que genera en gran medida nuestras afectaciones de salud. Entonces, ahí hay señales muy, muy evidentes cuando yo no estoy siendo leal a mí mismo. Me lo puedo explicar de otra manera. Me puedo decir muchas cosas, ¿sí? En relación a esto. Puedo tratar de buscar diferentes razones, decir que está ocurriendo por diferentes motivos, porque ahí se activan, ¿no? Todas mis estrategias defensivas, todos mis mecanismos de defensa, todas las máscaras de mis heridas y me hacen justificar lo que estoy haciendo. Y ciertamente hay un motivo para actuar así, ¿sí? Me estoy protegiendo de algo, pero eso no quiere decir que aunque yo encuentre una lógica y una justificación, eso está siendo bondadoso para mí y eso está siendo leal. Entonces, ahí hay una pista, ¿sí? Nuestro cuerpo sabe antes que nuestra mente. Siempre nuestro cuerpo sabe y entiende antes que nuestra cabeza. Entonces, en ese sentido, nuestro cuerpo es muy leal y nos da señales muy precisas y muy certeras cuando yo no estoy yo no me estoy manteniendo en este estado de lealtad.
A partir de esto, una pregunta que te propongo para esta revisión de año es, ¿cuáles son tus patrones de decisión? Me parece que esa es una buena pregunta que nos puede ayudar mucho para una revisión de año. A ver, ¿cómo decido? ¿Cuáles suelen ser mis motivaciones o el caminito que sigo, si sigo alguno, para tomar decisiones? ¿Desde dónde las tomo? ¿En qué me baso? ¿Sí? O simplemente actúo de manera reactiva, ni siquiera me doy como un momento para considerar, para decidir qué tan conveniente es o no, cuáles serán las consecuencias de ello, ¿sí? Y solamente me dejo llevar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una buena clave para esta revisión de año. ¿Cuáles son mis patrones y mis hábitos de decisión? Y al meternos a revisar, puede que me encuentre que algunas decisiones las puedo estar tomando motivado por el miedo, por la desconfianza, ¿sí? Ya hablaba un poco de eso en el video anterior, la desconfianza en mí mismo, la desconfianza en los demás, la desconfianza en la vida, tal vez las estoy tomando para evadir, ¿sí? Tal vez las estoy tomando por presión externa, por culpa, ¿sí? O porque actúo de una manera muy reactiva para defenderme de algo o de alguien. Tal vez estoy decidiendo de una manera muy precipitada o tal vez estoy decidiendo por apariencia, para cuidar cierta imagen. Entonces, ahí también nos vamos dando cuenta que hay una relación muy directa entre qué tanto yo me conozco y la forma en la que tomo decisiones. Frecuentemente las grandes dudas y las grandes inseguridades que sentimos ante una decisión, más cuando se trata de temas muy importantes que van a tener una trascendencia en nuestra vida, en nuestras relaciones, en algún área importante, tiene que ver con la falta de conocimiento. Y entonces eso me genera mucha duda, mucha incertidumbre, porque no sé de dónde agarrarme para saber qué sería lo mejor, ¿sí? Cuando yo no tengo un conocimiento de mí misma, cuando yo no tengo una relación cercana conmigo mismo, conmigo misma, me es más difícil tomar decisiones, porque no sé qué sería lo más conveniente a considerar. Entonces, si yo voy trabajando y fortaleciendo la relación conmigo mismo, eso me va a dar más certeza para saber qué sería lo mejor para mí, qué me generaría mayor bienestar o mayor malestar, cómo me haría sentir esto frente a tales personas, qué tanto impacto tendría eso para mí, voy a poder con las reacciones y las consecuencias, estoy dispuesto a renunciar a esto, pero todo lo puedo responder de una manera que me dé más certidumbre y también más serenidad si yo me conozco. Entonces, si para ti tomar decisiones es una dificultad continua, tanto las pequeñas como las grandes, hay que trabajar mucho en el autoconocimiento, ¿sí? La decisión en sí misma puede que no sea lo más complicado, sino que no tengo claro qué impacto o qué consecuencia va a tener eso en mí. Y entonces eso me puede meter también en mucho conflicto y en mucha crisis, porque al tomar decisiones, como ya decía, que no están alineadas con lo que yo realmente necesito, realmente deseo, realmente quiero en mi vida, pues eso sigue trayendo consecuencias negativas y se va haciendo como una bolita de nieve, donde solamente me voy metiendo en situaciones más complejas.
Otra pregunta que te propongo para esta revisión del tema de la toma de decisiones es, ¿decides o sueles decidir solamente desde la cabeza o dejas que el corazón participe en esta toma de decisiones? ¿Cómo sueles decidir? ¿Sí? Y cuando hablo de dejar que el corazón participe, no me estoy refiriendo solamente a una cuestión de emocionalidad o sentimentalismo, no, me refiero como a tu centro, ¿sí? ¿Desde dónde decides? ¿Decides solamente desde la parte de las ideas? Si es así, entonces, cuando tomamos decisiones de esta manera, estamos muy fragmentados y eso ya de por sí supone una decisión riesgosa. ¿Por qué? Porque estoy dejando fuera de la decisión partes importantes de mí, ¿sí? Cuando yo no considero esta parte muy, muy profunda de mi centro, de lo que solemos llamar, ¿no? Desde el corazón, cuando yo no dejo que el corazón participe en mis decisiones, eso también me mantiene muy dividida, muy dividido. Y a la larga pueden convertirse en decisiones muy insatisfactorias. ¿Por qué? Porque no estuve completa, no estuve completo a la hora de tomar esa decisión y en algún momento eso va a saltar y me va a dar consecuencias, ¿sí? Me va a traer por ahí dificultades. Entonces, eso también es algo que te invito a revisar. Cuando hablo de que no me refiero solo a la parte de seguir tus emociones, porque no se trata solo de dejarme llevar, más aún cuando son emociones desbordadas, ¿sí? Incluso cuando yo solo me dejo llevar por la emoción, puedo estar nada más reaccionando. Pensemos si yo me encuentro muy molesto en algún momento y solo por eso decido, esa no es una decisión propiamente, es una reacción. Claro que ya estoy yo decidiendo algo, pero me refiero a que no es una decisión consciente. Entonces, yo no es como muy válido y responsable decir, es que yo seguí mi emoción. Eso es una reacción y la reacción no es lo mismo que la emoción. Cuando realmente yo contacto con mi emoción, pierde mucho, mucho peso la necesidad de confrontar a alguien o la necesidad de hacer algo, ¿no? Contra alguien. Realmente cuando yo contacto mi emoción y puedo reconocer cuál es mi necesidad, entonces puedo actuar de una manera más adecuada. Pero aquí estoy hablando no solamente de estas emociones intensas, sino realmente de lo que profundamente quiero y necesito, ¿sí? Y no solamente estar desde el análisis, desde las ideas, y cuando tomo decisiones desde ahí, bueno, es muy, muy probable que a corto, incluso plazo, pueda tener insatisfacción con esas decisiones. Entonces, a partir de eso que les comparto el día de hoy, me parece que una buena pregunta para integrar todo lo que he venido compartiéndoles es, ¿qué tan leal fuiste a ti misma y a ti mismo durante este año? Para hacer una revisión de año, me parece que plantearnos esto es sumamente importante, incluso nos puede dar pautas muy, muy, muy serias de qué ajustes necesito hacer en diferentes áreas de mi vida. ¿Qué tan leal fui a mí misma y a mí mismo durante este año 2023? Si yo me permito contestar esa pregunta de una manera muy, muy honesta, muy de frente hacia mí mismo, habrá cosas que escuche que no puede ignorar. Y eso vale muchísimo la pena porque también me va a aclarar hacia dónde quiero ir y voy a tener mucho más evidencia de qué quiero y de qué no quiero. Entonces, esa es una pregunta
que te sugeriría no falte en tu revisión de cierre de año. ¿Cómo estás? ¿Cómo te viviste en la lealtad contigo mismo y en la lealtad hacia ti mismo? En este sentido, te comparto un poco dos decisiones que hace algunos años he venido tomando, desde las cuales yo he vivido y he tratado de estar cultivando esta lealtad conmigo mismo y que me ha traído muchos beneficios de diferentes maneras. Una de ellas es el cuidado de mi cuerpo y la segunda es cuidar la conexión conmigo misma. La primera, en relación al cuidado de mi cuerpo, empezó hace aproximadamente 6 años, de una manera ya como más consciente, a raíz de un episodio de enfermedad que tuve, donde decidí que quería poner mucha atención en el cuidado de mi cuerpo a través de la alimentación, mover mi cuerpo, ejercitarlo. Y entonces a partir de ahí traté de cuidar mucho esta parte. De 3 años para acá ya fue de una manera mucho más definitiva, mucho más decisiva. Y bueno, el haber tomado esta decisión y el cultivarla día con día, pues ha sido sumamente favorable, porque en los momentos de mayor estrés, en los momentos más desafiantes y en los momentos o episodios de enfermedad en estos años, eso es lo que me ha ayudado a sostener, ha sido un sostén muy fuerte, y yo reconozco cómo mi cuerpo ha sido muy leal en devolverme, ¿no?, estos actos de cuidado. Entonces, pues eso ha sido una elección, una decisión de todos los días, de todos los días. Por supuesto que hay días, ¿no?, en que quisiera hacer otra cosa, en que no está como toda la motivación, pero el hecho de irlo practicando continuamente, pues te habilita para mantenerte más, ¿no?, en el hábito. Una segunda decisión que también ha sido una de las mayores conquistas para mí, particularmente en los últimos 3 años, es el cuidar la conexión conmigo misma, a través de una serie de acciones con las que inicio el día, que me ayudan a contactar con mi mundo interno, con mi estado emocional, y esta rutina que procuro realizar todos los días también se ha convertido en un gran sostén. ¿Por qué te comparto esto? Porque estas dos decisiones en particular me han enseñado algo muy importante, y es que si bien hay grandes decisiones que tomamos en ciertas etapas de la vida y que suponen cierres de ciclo y el inicio de nuevas etapas y que marcan ruta, y por supuesto que son muy importantes, me he dado cuenta que en realidad las pequeñas decisiones que tomamos todos los días son las que generan los grandes cambios. Si tú quieres y si tú necesitas cambios importantes en algún área de tu vida, toma una pequeña decisión y manténla todos los días, que es lo que llamamos hábitos. Esas pequeñas decisiones que repites un día tras otro y tras otro, y digo decisiones diarias porque todos los días lo tienes que elegir. Yo puedo decir un día no hacerlo y un segundo día no lo hago, y entonces mantenerme, pero eso supone estar eligiendo cada día. Estas pequeñas decisiones que tú eliges realizar en cualquier área de tu vida es lo que a la larga genera los grandes hábitos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque me atrevería a decirte que esas áreas de tu vida en donde estás teniendo resultados desfavorables, en donde no estás en un estado que te sientas satisfecho a nivel de bienestar, a nivel de salud, a nivel de satisfacción, a nivel de paz y bienestar emocional, tienen que ver con las decisiones diarias que vienes tomando mínimo hace 3 o 5 años.
Eso que has convertido en hábitos porque lo eliges un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, desde hace 3 o 5 años, es lo que en este momento y en este año te ha dado resultados favorables o desfavorables. Entonces, ahí está la importancia y el peso de lo que yo voy haciendo día a día. Yo voy cultivando este día y el día siguiente y el día siguiente los frutos que voy a tener en unos años. Ese tema me parece que es algo que conviene mucho considerar cuando estamos tan cerca de un fin de año y que viene todo este boom de los propósitos y las metas, ¿sí? ¿Cuáles son esos pequeños cambios, esas pequeñas elecciones cotidianas que yo necesito ajustar y modificar porque no estoy teniendo resultados favorables? Y a veces queremos resultados muy rápidos, pero esos hay que trabajarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quisiera comenzar a practicar día a día que luego me vaya dando cada vez más resultados favorables? Es otra invitación que te hago en este tema de la toma de decisiones. Ahora, puede ser que no resulte tan fácil tener esto claro y lo sé. Puede ser que de repente parezca como demasiado, ¿no? Por aterrizar, por concretar, por ver, ¿no? A ver los resultados y las decisiones que estoy tomando y cómo estoy decidiendo y me falte como perspectiva, me falte como ayuda para poder encontrar la manera de armar este rompecabezas, ¿no? Si ese es tu caso, si tú sientes que necesitas guía, que necesitas orientación para poder aclarar dónde estás parado, cuáles son los resultados que estás obteniendo, tanto favorables o desfavorables, qué los está provocando y qué cambios y ajustes podrías hacer y necesitas hacer en cada área de tu vida, quiero comentarte e invitarte a un taller presencial que llevaré a cabo aquí en Guadalajara justo con este motivo, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del taller? Ofrecerte herramientas para que puedas aterrizar esta información, para que puedas hacer esta radiografía de lo que te está pasando, de lo que te estás dando cuenta, ¿no? Que ya no quieres continuar de esa manera, en donde quieres y necesitas hacer ajustes, cambios, tener una mayor claridad de cómo lograr esas cosas que quieres y que no has sabido tal vez construir, donde te das cuenta que necesitas mejorar la calidad de vida o tener un mayor bienestar o alcanzar una mayor satisfacción en las diferentes áreas de tu vida. Este espacio está pensado para eso. Si consideras que necesitas esta orientación, la invitación es haz una pausa. Ya hablaba en videos anteriores de la importancia que tiene hacer pausas. Por eso el taller se titula Parar para avanzar. Solamente podemos dar pasos realmente significativos en nuestro proceso personal cuando decidimos parar, cuando decidimos pausar, evaluar y entonces discernir para tomar decisiones. Esa es la finalidad del taller. El taller se llevará a cabo los días 16 y 17 de diciembre aquí en Guadalajara en modalidad presencial. Hoy te comienzo a platicar. La próxima semana te podré dar datos ya mucho más concretos acerca del taller, pero te lo comento para que lo vayas considerando y sobre todo para que te preguntes qué tanto el momento en el que estás requiere hacer esta pausa, pero una pausa guiada, ¿sí? Una pausa donde se te lleve de la mano para poder aterrizar y tomar decisiones hacia el siguiente año.
que no solamente tengan una repercusión en el próximo año, sino a mayor largo plazo. Entonces, ahí está la invitación para que la tomes en cuenta, para que vayas reposando y consideres si es tu momento. Si estás escuchando estos videos, si has venido siguiendo estas sesiones, yo me atrevería a decir que estás seguramente en un momento de transición. Seguramente si estás resonando con esta información que te he estado compartiendo, es que estás viviendo una etapa o un año de considerar cambios, de necesitar cambios, de estar en movimiento que te pide ir a más, que te pide hacer ajustes en tu vida. Por eso estás recibiendo esta información y por eso estás recibiendo esta invitación. En el video anterior te decía, cuando realmente tomamos la decisión de hacer cambios, desde dentro comienzan a llegar las oportunidades, comienzan a abrirse puertas, comienzan a presentarse experiencias donde tú puedas obtener la información que necesitas para acompañarte en el proceso. Entonces, si tú estás recibiendo esto, abre oídos, abre corazón para que puedas dar una respuesta en lealtad contigo y muy alineada, muy alineado con el momento que estás viviendo. La siguiente semana te seguiré platicando más acerca del taller, pero por ahora te lo planteo para que lo vayas considerando. Para ir cerrando, la pregunta final que te invito a tomar en cuenta para tu revisión de este cierre de año es cómo estoy tomando decisiones y qué resultados me está generando. Repito, cómo estoy tomando decisiones y qué resultados me está generando esa forma y esa manera de decidir. Ahí está la invitación para que te des un espacio y hagas este ejercicio de introspección y nos encontramos el próximo martes nuevamente a las 7 de la tarde, hora México. Que tengas buena noche, buen descanso o buen día cuando veas la grabación y nos vemos la próxima semana.